Está ahí Alfredo Zayat, que es periodista económico del diario Página 12. Alfredo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Bien, bueno, intentando ver qué se va a discutir hoy en esta cumbre del PRO, ¿no? Porque evidentemente con un dólar a 41 y pico, 41.60 en el Banco Nación, y una situación y un presupuesto que contempla un decrecimiento económico enorme, uno se pregunta políticamente dónde está parado el gobierno, ¿no? Mira, en términos generales te puedo hacer un comentario no específico sobre lo de la reunión. Claramente hay una crisis política también. Las crisis por ahora, sino que es aprendiendo todas las historias de grandes crisis que se vinieron en Argentina. Digamos, el Rodrigazo 75, tablita cambiaria que estalló en el 81-82, la hiperinflación del 89, el estallido de la convertibilidad del 2001, digamos. Cada una de estas grandes crisis, como la que se está incubando y desplegando hoy en la economía macrista, tiene un impacto en crisis política. Lo que pasa, lo que llama la atención, Alfredo, es que parece un presupuesto no hecho en la Argentina, es mi teoría, hecho en otra parte, con un desconocimiento absoluto de la realidad argentina. Primero, es un presupuesto que es de mentira. Total, mira, partamos de esa base. Arrancamos con un dólar a 40 hasta 41. Por eso, no, y además plantea que la banda va a ser de 44 ajustada 3% mensual. Claro. O sea que, y esto teniendo en cuenta que están planteando promedio del año próximo ese 40. Entonces, digamos, a nivel de los números, digamos, son todos falsos. Segundo, digamos, es un presupuesto que yo lo defino presupuesto FMI. Sí. Es un presupuesto que apunta a convencer al Fondo Monetario Internacional que la Argentina va a hacer un ajuste fenomenal del gasto público para garantizar el pago de los intereses y el capital de la deuda, que es lo principal, lo único y lo excluyente que quiere el Fondo Monetario Internacional. Para eso apoya a la Argentina. Más que apoya a la Argentina, en realidad apoya a los acreedores de la Argentina. Esto es lo que hay que entender. Entonces, el presupuesto tiene esa lógica. El presupuesto es una de las condiciones, pero principal, para que el fondo apruebe el acuerdo. Porque también hay un punto, y déjamelo puntualizar, sí, por favor, que es que el fondo anunció que quiere hacer el acuerdo con Argentina. Todavía falta que el directorio del Fondo Monetario Internacional lo termine aprobando, y esto va a ser recién a fin de octubre. Lo que pasa es que si se aprueba este presupuesto tal cual está, y envías al suicidio a jubilados, docentes, empleados públicos, al trabajador. Sí. Es realmente un presupuesto que es incomprensible para Argentina, y yo creo, me imagino, que la oposición, por lo menos que se dicen peronistas, jamás deberían aprobarlo en estas condiciones. Bueno, eso sería la lógica. La lógica. Lo que vos estás diciendo es la lógica. ¿Y la realidad para vos? Y hay sectores de la oposición que han manifestado que, bueno, con algunos cambios se aprueban, y en realidad siempre esos cambios son cosméticos, y el corazón de ese presupuesto es un fenomenal ajuste, como bien lo mencionabas vos, vinculado con los jubilados, los trabajadores, ciencia y técnica, educación, salud. Aparte es un presupuesto que destruye la clase media. A la clase media... No te cuento la clase media baja, media, ya está destruida. En general, digamos, uno puede analizar, digamos, este ciclo político del macrismo, que se ha dedicado a castigar con dureza a sus núcleos más fieles en términos políticos, que es a las clases medias, y fundamentalmente clases medias urbanas, y cuando hablamos clases medias son las clases medias más acomodadas, no las clases medias bajas, y a los jubilados. A lo que le están haciendo a los jubilados es un castigo, una crueldad a un sector tan vulnerable en estos 3 años. No es que a partir del presupuesto, con el presupuesto lo van a profundizar el castigo a los jubilados. Lo que pasa es que, digamos, cuando uno empieza a ver los números, uno se pregunta ¿para qué? Porque la clase media, o la media acomodada, que es la que apoyaba a Cambiemos, al PRO, fundamentalmente de la Ciudad de Buenos Aires, sí, es la más perjudicada. Ahora hablan de un aumento del gas del 20%, o sea, claro, es un país invivible para un salario en pesos.
Exactamente, justo te iba a mencionar esto, a lo que se suma que ya te viene un nuevo ajuste de la tarifa de gas, que te viene un nuevo ajuste de la tarifa de luz, un nuevo ajuste de las tarifas de transporte. No, es una sucesión de castigos a la población en función a un punto que quiero remarcarlo, es para garantizar el pago de los intereses y el capital de una deuda creciente generada por la administración macrista. Porque uno de los puntos que incluso hasta los propios funcionarios han reconocido que como herencia que recibieron del 2015 es un país desendeudado. Esa es una realidad. Claro, pero en casi 3 años generaron un ciclo de endeudamiento extraordinario que lleva a una situación de ahogo financiero que derivó en abrazarse en forma desesperada al Fondo Monetario Internacional porque estabas al borde del default, y entonces esto lo obliga a hacer un ajuste fenomenal para, vuelvo a repetir, garantizar el pago de los intereses y el capital de la deuda para no caer en cesación de pagos. No, y el otro dato que también llama poderosamente la atención, que ayer el presidente anunció una pobreza del 27,3%. Entonces, y es un reconocimiento que la política económica, la política financiera, hablando en criollo, ha destruido el trabajo, la productividad, la producción, la pequeña y mediana empresa y ahora la gran empresa. Ha disminuido en una forma muy, muy agresiva el bienestar general, la calidad de vida de la mayoría de la población, afectando a las pequeñas y medianas industrias, pequeños y medianos comerciantes, incluso al pequeño y mediano productor del sector agropecuario, en áreas vinculadas con la economía, con economías regionales, con economías vinculadas al mercado interno, todo lo que son los de huerta, en la zona del conurbano bonaerense y de otros centros urbanos de provincias. No, ha sido pero lo notable, o lo que yo observo con perplejidad, es la velocidad de la caída de la economía después de haber recibido un país desendeudado que tenía muchísimas tensiones, ojo, eso yo no lo niego, tenía tensiones inflacionarias, tensiones también en el mercado laboral, en la actividad económica, pero esta velocidad de caída, de deterioro, la verdad que es impactante. No, y a mí me hace acordar mucho la política económica de Martínez de Oz, porque esto y la tablita, te digo que yo siendo un tipo más grande y habiendo vivido la época de Martínez de Oz, te digo que pegan un palo. Si no es lo mismo, pegan un palo. Es un travesaño. Es muy similar, tiene muchos parecidos. Y sabemos cómo terminó, ¿no? Y la silla rota, el ejemplo, cuando yo a los chicos jóvenes de acá les explicaba lo que era el aviso de la silla rota. No, y el aviso de la silla rota terminó con la industria, pues la destruyó. Después se legitimó el plan de Martínez de Oz en los 90 y ahora estamos legitimando una política que destruyó a la Argentina. Está destruyendo la industria. Vos fíjate, datos oficiales, hasta agosto, se destruyeron casi 94.000 empleos industriales, que son empleos en blanco, que dentro de la estructura de la pirámide salarial son privilegiados, digamos, es de una velocidad, que se hayan destruido casi 100.000 puestos de trabajos industriales, habla en línea con lo que vos mencionabas, a un proceso de desindustrialización similar a lo que se empezó a vivir durante la dictadura militar y la década del 90 pasada. Vos yo leía recién, como gran novedad en casi todos los portales, que ahora en más dejan de pagar impuestos a aquellos que traigan en un avión de línea cuando vayan al exterior las tablets y los celulares. O sea, es un desapego por la industria nacional que es alarmante. Sí, y sacan pecho, diciendo no, que les gusta. Así es. Les parece bárbaro, es un país para además, 1 millón. No, y además anunciaron baja de aranceles también para fomentar importaciones, digamos que eso dentro de una economía que tiene escasez relativa de divisas, o sea que faltan dólares. Vos fomentás más que haya
más importación, lo que necesitan más dólares para comprar esos productos, destruyendo la industria nacional, o sea que vas a necesitar más importación, agudiza este problema que en general aparece como la luz roja en el semáforo, que es la del dólar. Entonces, hacen medidas que profundizan toda la perturbación e incertidumbre que existe en el mercado cambiario. No, y aparte en la economía real, ¿no? Porque cuando vos ves la economía real y recorres supermercados, a ver, como comprador, te das cuenta que el ciudadano, el pueblo, lleva cada vez menos cosas. Lleva menos cosas, y los que llevan cada vez, y si recorres las góndolas y todo, tienen cada vez más productos importados. Sí, señor. Y un aspecto que, para avanzar sobre el análisis de la economía real, es cómo los sectores industriales y grandes sectores industriales apoyan y están en silencio frente a la destrucción de su propio mercado y de su propio negocio. Es un hecho notable también para analizar cómo ese sujeto económico-social de la Argentina convalida políticas neoliberales de ajuste y de desindustrialización. Alfredo, te mando un abrazo, gracias, No, gracias a usted, un abrazo.